la transmisión. Bueno, hermanos, continuamos con la transmisión a través de mi muro que se me borró a través de esa llamada que entró. Nos quedamos en concubinato. ¿Qué significa concubinato? Obviamente, una relación marital entre un hombre y una mujer sin estar casados. Hermanos, entonces la palabra concubina. La palabra concubina significa mujer que convive y mantiene relación extramatrimonial con un hombre sin haberse casado con él. Eso significa la palabra concubina. Por lo tanto, hermanos, hay una palabra importante que también tenemos que definir. Directamente la palabra fornicación. Por favor, acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 7. En la primera carta a los Corintios nos quedamos en la palabra fornicar o fornicación. En la primera carta a los Corintios capítulo 7, la palabra de Dios, hermanos, primera carta a los Corintios 7. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Tiene como subtítulo problemas en el matrimonio, dice allí en Primera de Corintios capítulo 7. Hermanos, discúlpeme, se me cortó la señal porque yo moví por ahí una llamada que estaba entrando y que no pude lograr borrar. Bien, primera carta a los Corintios capítulo 7, oiga bien esto. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino que el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis, dice la palabra de Dios, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente la oración y volver a juntaros el uno en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Versículo 8, primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense. Hermanos, la palabra casarse, bueno, hay varios argumentos que varias personas, hermanos, están diciendo con respecto propiamente a que la palabra matrimonio no viene en la Biblia, a que casamiento no viene en la Biblia, a que boda no viene en la Biblia. Bueno, hay varios argumentos. Hay varios argumentos, hermanos, que están, básicamente, cuando yo escucho argumentos que dan para apoyar la unión libre, lo único que me dan a entender es que no conocen la palabra de Dios. No me da el tiempo, hermanos, para leer todo lo que tengo. Pero créame, si pudiéramos ver todos los argumentos que dice la gente el día de hoy, para decir ellos que la unión libre es válida delante de Dios, hermanos, no existe ese término en la palabra de Dios, pero bueno, trataremos de avanzar. Entonces, la primera carta a los Corintios capítulo 7 habla de problemas sexuales en la iglesia. Había relaciones sexuales entre los miembros de la congregación allá en Corinto. Hermanos, y propiamente dice el apóstol Pablo, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones. La palabra fornicación, hermanos, es inmoralidad sexual. Hay que tener cuidado porque en ocasiones se confunde la gente con los términos. A veces dicen que el adulterio, a veces dicen que homosexualidad o inmoralidad propiamente, pero hermanos, la palabra fornicación viene del griego porneía. Y la palabra fornicación, hermanos, es un término general donde habla directamente de muchos términos sexuales que pueden entrar. Usted puede recordar, en la primera carta a los Corintios capítulo 5 es fornicación, pero específicamente, hermanos, es inmoralidad porque es incesto. En la primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, hermanos, habla de homosexualidad, pero le llama también fornicación. Pero el pecado particular se llama homosexualidad.
Y vamos a encontrar en la Biblia que hay homosexualidad, lesbianismo, bestialismo, incesto, adulterio, hay muchos. Pero propiamente, hermanos, lo que está pasando en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 2, dice Pablo, pero a causa de las fornicaciones, ¿cuál es la fornicación? Había sexo dentro de los miembros de la iglesia que no estaban casados. Y el apóstol Pablo propiamente, que es bajo la inspiración de Dios, que es Dios el que está hablando, es necesario que se pare ese problema en la iglesia. No puede existir el sexo fuera del matrimonio. Por eso, hermanos, el versículo 8, en el versículo 8 dice, digo pues a los solteros. Entonces, ¿quién estaba cometiendo inmoralidad sexual? Los solteros de la iglesia de Cristo en Corinto. Estaban teniendo relaciones sexuales, los jóvenes o los solteros propiamente. ¿Y cuál es lo que deben de hacer y de tener? Fíjese bien, digo pues a los solteros y a las viudas. ¿Dónde estaba el problema? No estaba en los matrimonios, estaba en los solteros y estaba en las viudas. Estaban practicando fornicación, que la palabra fornicación es inmoralidad sexual. ¿Cómo se llama la inmoralidad? Sexo fuera del matrimonio. Por favor, apúntelo. Fornicación es un término general que habla de inmoralidad, cualquier concepto que sea, llámese adulterio, llámese homosexualidad, lesbianismo, bestialismo, incesto y toda la ramificación que trae. Entonces, la Biblia, hermanos, a veces específicamente nos habla de un problema sexual y nos dice cuál es. Por ejemplo, les repito, 1 Corintios 5. Dice que este joven estaba con la esposa de su papá, con su madrastra. Eso se llama incesto. Hermanos, y obviamente, ¿cuál es el problema entonces? Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, Pablo lo tenía. Pablo podía estar sin tener el apetito sexual, que es algo natural, no es malo. Hablar, hermanos, de los apetitos sexuales, bueno, Dios nos los dio y Dios no nos da algo para nuestro propio mal. Dios nos lo dio, pero bueno, ese apetito sexual tiene su momento, tiene su tiempo y tiene su persona. Es lo que va a decir más adelante. Dice, pero si no tienen el don de continencia, arreglen el problema que hay en la iglesia en Corinto. Cásense. Soltero, busca a una mujer y cásate. Viuda, deja de estar haciendo esto. Ahora, cásate. No es malo. Busca a alguien con el cual tú puedas casarte. Y dice Hebreos, honroso es el matrimonio. Por lo tanto, hermanos, el hecho sea sin mancilla. Debe ser respetado esta acción tan importante que es el sexo en el matrimonio. Cuando es en el seno familiar, hablando del marido y la esposa, hermanos, es bendecido por Dios. Por lo tanto, es importante entender que Dios habla mucho de este problema, en la cual mucha gente el día de hoy, hermanos, yo me he enterado de varios visitantes, incluso los bautizan. Hay personas que me ha tocado, hermanos, saber que están casados, están en unión libre y los aceptan en la iglesia. Y lo peor, hasta ministerio les dan. ¿Es válido esto? No, no es válido. Por lo tanto, la palabra fornicación, acuérdese, es un término general, indica directamente inmoralidad sexual y envuelve todo acto sexual ilícito e inmoral. ¿Qué significa adulterar o adulterio? Hermanos, adulterar significa tener relaciones sexuales con una persona que no es tu cónyuge, llámese hombre o mujer. Por lo tanto, la palabra adulterio propiamente es la acción de una persona casada que tiene relaciones con alguien no casado o con otro casado. Hermanos, entonces, ¿por qué decimos que el concubinato o la unión libre no es aceptable de parte de Dios? Pues directamente, hermanos, porque basado en la evidencia bíblica, hermanos, obviamente acabamos de leer varios textos como 1 Corintios capítulo 7, versículo 2, versículo 8. Estamos hablando de esa conducta que había directamente en esa situación. Obviamente también en la mujer samaritana de Juan capítulo 4,
hermanos, en las cuales nosotros encontramos propiamente que Cristo le está reclamando el hecho de vivir con una persona sin estar casada. Hermanos, entonces, el concubinato, cuando vemos este tipo de textos, y más que hay, pero no me puedo, vamos a avanzar, abrir mucho, hermanos, vemos que el concubinato, Cristo no lo aprobó. Cristo no le dijo, ¿sabes qué? Bueno, pues ya estás bien, vives con él quiere vivir contigo, los dos se aman, que Dios los bendiga. No dijo eso. Cristo le dijo, el que tienes ahorita no es tu marido, pero 5 has tenido. En 5 has estado bien, en el sexto estás mal. Por lo tanto, hermanos, lo que realmente Dios quiere es que propiamente tomemos en cuenta la importancia del matrimonio y la bendición que Dios da en el matrimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque la institución llamada matrimonio fue creada por Dios. Y mire, yo le quiero decir en esta tarde, ¿por qué Dios no acepta la unión libre? Porque Dios no aceptó en ningún momento la unión libre. Si hay oportunidad en otro tiempo, hermanos, podemos pasarnos toda una clase entera de 1 hora hablando de los argumentos que da la gente y respondiendo con la Biblia. No sé si ahorita no me va a dar tiempo. No me alcanza el tiempo, ya son las 7, casi 7:30. Me quedan escasos 25 minutos para acabar. Pero si hay oportunidad, hermano, sería bueno que escuche usted los argumentos ridículos que la gente da con tal de defender una postura que Dios no está autorizando. Y que, hermanos, son más de 10 argumentos y que propiamente todos con la Biblia se echan por tierra. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen que la primera relación sexual, ese es el matrimonio. Bueno, ¿habrá versículos que contradigan esto? Sí lo hay. Otras personas, hermano, es que no hay versículos que hablen de que yo vaya ante un juez para casarme y que es lo que quiera Dios. Sí hay. Hermanos, y bueno, entonces, ¿por qué es importante el matrimonio? ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Por qué no la unión libre? Bueno, porque el matrimonio, primeramente, hermanos, es importante por su origen. ¿Cuál es el origen del matrimonio? Es de origen divino. Dios tomó directamente a Adán y tomó a Eva, y a partir de ese momento, hermanos, el matrimonio es bendecido por Dios. Y verdaderamente, hermanos, es una institución. La primera institución que Dios creó fue el matrimonio. Antes que la iglesia. La iglesia, muchos años después pasaron, la iglesia también es una institución. Pero la primera institución que Dios creó se llama matrimonio. Y el matrimonio, mis hermanos, es de origen divino. Por lo tanto, hermanos, allá en el jardín del Edén, Dios instituyó lo que nosotros conocemos, esta institución divina que es el matrimonio. Por lo tanto, hermanos, si Dios es el que ha dispuesto de antemano las reglas que rigen el matrimonio, no tenemos por qué alterarlo nosotros. Es una pena verdaderamente cuántas personas el día de hoy se encierran para modificar lo que Dios instituyó. Bueno, ya depende de usted propiamente si quiere seguir la idea de un hombre o el mandamiento de Dios. Dijo los apóstoles, ¿a quién obedecemos? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, hermanos, el matrimonio es de origen divino, establecido por Dios y con reglas que rigen el matrimonio, no los hombres. Ningún predicador puede alterar lo que Dios estableció. Ningún juez puede alterarlo, aunque lo están haciendo el día de hoy. Pero, hermanos, algún día todos daremos cuentas a Dios de las aberraciones que hayan hecho. Por lo tanto, respetemos, número 1, ¿por qué es importante el matrimonio? Dale lugar al matrimonio porque es de origen divino. Número 2, por su carácter heterosexual. Esto quiere decir, hermano, heterosexual significa del sexo opuesto. Por tanto, el matrimonio, hermano, solamente existe delante de Dios entre un hombre y una mujer, nada más. Hermanos, entonces, dice Mateo 19:4, el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. Qué pena que el día de hoy, hermanos, ahora 2 hombres, 2 mujeres, incluso hace días vi noticias que una mujer, un hombre creo, una mujer me parece,
se casó con un árbol. O sea, cada cosa que uno dice, oye, esta gente está mal de la cabeza. No, hermanos. El matrimonio es importante porque es de carácter heterosexual. Es decir, Dios tomó a Adán y tomó a Eva. No tomó a Juan y a Pedro, no tomó a un hombre y otro hombre, no. Un hombre y una mujer. Un hombre y la ayuda idónea, adecuada directamente, que puede coadyuvar directamente con el hombre a través propiamente pues de conocernos y estar conscientes que el matrimonio es para toda la vida. Por lo tanto, el matrimonio es importante, hermanos. No es así en la unión libre, porque el matrimonio trae una característica heterosexual. El matrimonio, hermanos, entre personas del mismo sexo, llamados homosexuales o lesbianas, ¿sabe qué? Es un producto de la depravación del hombre y de la mujer. Dice la carta a los Romanos, capítulo 1, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y por tanto, hermanos, esta gente, cuando hace este tipo de acción, únicamente tiene una mente reprobada de parte de Dios, y Dios no aprueba para nada, aunque ellos dicen que Dios bendice el amor. No, no es ese amor el que Dios bendice. Tercero, ¿por qué es importante el matrimonio? Porque el matrimonio, hermanos, tiene una característica monógama. Es decir, hermanos, monógamo es aquel que se compone directamente de un hombre y una mujer de por vida, nada más. Por lo tanto, hermanos, monógamo, el diccionario dice casado con un solo cónyuge. Por lo tanto, hermanos, bueno, recuerde que Cristo dijo hasta que la muerte los separe. Y igualmente, aquella historia, cuando al Señor Jesucristo le preguntan, esta mujer se casó con un hombre, después se casó con el hermano y con otro hermano, tuvo con 7, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Cristo les dijo directamente, ustedes se equivocan, porque en la resurrección ni se casan ni se dan el casamiento. Por lo tanto, hermanos, obviamente el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Dios nunca ha aprobado la poligamia, nunca. Por lo tanto, hermanos, Cristo mismo le enseñó, Mateo 19:5, cuando dijo, por esta razón el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, una sola carne. Por lo tanto, hermanos, entonces el matrimonio tiene una característica monógama. 4. El matrimonio es importante porque previene la fornicación. Hermanos, directamente uno de los propósitos del matrimonio es para satisfacer el apetito sexual. El cuerpo, hermanos, obviamente tiene sus necesidades. Y que obviamente, hermanos, Dios que lo creó sabe cómo es nuestro cuerpo, y Dios por eso nos permite que nos podamos casar a partir de la edad que ahora legalmente se respeta, 18 años para arriba, y ya, bueno, se supone que a los 18 eres una persona madura o consciente o responsable, ya puedes formar una familia. Por lo tanto, hermanos, tiene una importancia el matrimonio porque previene la fornicación, que es lo que estaba directamente pasando en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 2, que estaban teniendo relaciones sexuales, jóvenes con jóvenes, hablando hombre o mujer, y las viudas, y había que detener esto. Hermanos, en el momento que el matrimonio se logra, versículo 8, primera de Corintios 7, no se queme, cásate. Una vez casado, bueno, ya tienes a tu pareja, íntimamente, tienen todo el derecho, dice Pablo, de cumplir con la responsabilidad conyugal. Y Dios lo va a bendecir. Por lo tanto, hermanos, una vez que uno se casa, obviamente tiene donde, obviamente, pues desarrollar todo lo que es sexualmente hablando, pues con su pareja, con su esposa y con su esposo, o con su esposo. Por lo tanto, hermanos, entonces la fornicación, acuérdense que se define como una práctica sexual fuera del matrimonio, pero el matrimonio previene la fornicación. Todo lo que es, hermanos, problemas sexuales, hablando también de inmoralidad. Entonces, el matrimonio, número 5. El matrimonio, hermanos, es importante porque prevé compañía. Dice Eclesiastés, cordón de 3 dobleces no se rompe. Si uno cayere, el otro levantará.
Y dice, ¿cómo se calentará él solo? Bueno, también porque dentro del matrimonio pues nos calentamos el uno al otro. Y dice Salomón cuando habla realmente el hombre, la mujer, pero Dios dentro de ese matrimonio, la importancia, hermanos, que Dios nos da cuando Él está en nuestro matrimonio, tenemos la compañía de mi esposa y tengo sobre todo la compañía de Dios. Por eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, no es natural. No es aceptable porque no tiene capacidad el hombre de realizarse como persona si no es propiamente con una mujer, no con otro hombre. Propiamente por eso dice, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, le haré una ayuda idónea. ¿Y cuál fue la ayuda? Una mujer. Hermanos, acuérdense, la palabra idóneo significa complementar o completar. Por lo tanto, entonces mi esposa, como ayuda idónea que es, me complementa. Ahora, yo me siento completo, ¿por qué? Porque mi esposa pues me acompaña y bueno, pues es propiamente lo que Dios me dio para desarrollar mi vida. Número 6. El matrimonio es importante porque ayuda a la procreación. Y usted me va a decir, hermano, también en la unión libre puede tener hijos, sí. Pero regularmente, hermanos, no tenían anteriormente la misma característica de los hijos criados en un matrimonio. En muchas veces se llamaban bastardos y otros adjetivos más que les daban cuando eran hijos propiamente, hermanos, fuera de un matrimonio establecido, aceptado por Dios y anteriormente aceptado por las leyes. Le vuelvo a repetir, ya lo cambiaron. Pero bueno, hermanos, entonces el matrimonio es importante porque ayuda a la procreación. En Génesis capítulo 1, versículo 28, dijo Dios, sean fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Por lo tanto, hermanos, entonces es importante que Dios le dio la orden de poder llenar la tierra, multiplíquense, sean fecundos, llenen la tierra, pero también sojúzguenla. Hermanos, el salmista, bueno, hablaba también cuando hablaba, he aquí que dice el salmista, regalo de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Y luego dice, bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Bueno, la Biblia habla mucho del matrimonio y la bendición de tener también a nuestros hijos. Por lo tanto, hermanos, entonces el matrimonio es importante. Porque el matrimonio directamente, hermanos, es bendecido por Dios cuando básicamente se hace lo necesario, reconocido por Dios. Hermanos, entonces, tal vez muchos se preguntarían el día de hoy, bueno, ¿cómo nos casaremos? ¿Cuál sería la intención de casarnos? Obviamente, hermanos, primero, ¿cómo casarte? Bueno, cuando hay una intención mutua de poder vivir como marido y mujer, cuando un hombre y una mujer se han conocido y conocido, aunque no al fondo, pero ¿te conocen algo? Verdaderamente, hermanos, dijo alguien, si quieres, ¿cómo decía? Si quieres conocer a alguien, pues duerme con él. Algo así decía un dicho por ahí. Propiamente la esposa que conoce al esposo, el esposo conoce a la esposa. ¿Por qué? Por toda la convivencia que tenemos. No hay manera más importante de conocerse que tener la convivencia. Por lo tanto, hermanos, entonces la convivencia, propiamente la convivencia mutua cuando nos da la intención de casarnos, obviamente trae directamente el deseo de poder tener convivencia, no solamente, hermanos, fuera de la ley de Dios, sino dentro del matrimonio. Hermanos, y también tenemos, ¿cómo casarnos? Pues tenemos que ajustarnos a la ley de Dios. En todo caso, hermanos, lo que requiere la ley de Dios es que estemos calificados para casarnos. ¿En qué sentido? Bueno, algunas veces, hermanos, recuerden que hay personas que ya han sido casadas y no se han divorciado. Y también hay que saber por qué se divorció. Hay que entender y estudiar este tema, el matrimonio, divorcio y segunda nupcias, porque hay personas que en ocasiones se unen o se casan con personas casadas, que habían sido casados. Pero debe tener mucho cuidado, hermanos, porque el Señor Jesucristo dijo que en algunos casos estas personas fueron adúlteros. Y la persona que se casa directamente con alguien que fue adúltero, dice también adultera con él. Por lo tanto, es importante que debemos entender a la ley de Dios y el predicador tiene que estar preparado para ayudar
a las personas que vienen a buscarnos, primeramente la consejería para poderse casar. En una ocasión llegó una persona, una pareja, y yo sabía que esta mujer había sido casada. Este hombre no había sido casado, siempre había sido soltero, creció en la iglesia, ella llegó a la iglesia, se conocieron, convivieron y en un momento dado quisieron casarse. Vinieron a mí y me dijeron, hermanos, pues queremos que usted dirija la ceremonia de nuestro matrimonio. Le dije, bueno, pues gracias por tomarme en cuenta, pero le digo, bueno, ¿y cómo están ustedes? ¿Están cumpliendo con la ley de Dios, que es lo que estamos hablando? En el caso de ella, le pregunté, ya bautizada, hermana, ¿usted cuál fue su situación de su divorcio? Y ella me dijo, no, pues mi esposo me golpeaba, mi esposo me dejó, se fue con una señora, me abandonó y me dejó con mis hijos, y por lo tanto, bueno, pues yo me quedé sola, empecé a luchar a sacar a mi familia adelante, conseguí divorciarme, tengo mi acta, tengo todo, bueno, todo se escucha bien. Hermanos, en este caso a ella la abandonaron, la golpeaban y el marido obviamente cometió adulterio. En ese momento, hermanos, hay gente que dice que no, pero hermanos, Cristo dice el divorcio que solamente sea a causa de fornicación. Bueno, es otro tema que no quiero ampliar aquí, pero hermanos, acuérdese, tenemos que ajustarnos a la ley de Dios. Que ambos estén calificados para casarse en la edad propiamente, bueno, que sean adultos, en las condiciones propiamente, en este caso, bueno, los dos eran cristianos, los dos estaban legalmente bien, médicamente estaban bien, todo parecía que estaba bien. Por lo tanto, hermanos, entonces se procedió a hacer la ceremonia. Número 3, hermanos, otro requisito también es ajustarnos a las leyes terrenales. ¿Cuáles son las leyes válidas ahora para poder decir que Dios acepta mi matrimonio? Hermanos, en la primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 13. Abra su Biblia, por favor. Primera carta a los Corintios capítulo 2, en el verso 13. Dice la palabra de Dios, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de malhechores, y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice la Sagrada Escritura, someteos por causa del Señor a toda institución humana. ¿Cuál es la institución humana autorizada legalmente para llevar a cabo un matrimonio? En México es el registro civil. Le digo que en México porque cada país tiene alguna diferencia. Por ejemplo, en los Estados Unidos al predicador, el mismo gobierno, a través de un taller que le dan, le conceden también la cédula para poder llevar a cabo también matrimonios al predicador. Es decir, el predicador allá en Estados Unidos sí puede casar, porque el gobierno se lo autoriza. En México no. En México, obviamente, mucha gente dice, me voy a casar por la iglesia. Espérame, la iglesia no casa. No, hermano, es que yo me casé por la iglesia y por el civil. No. Lo válido delante de Dios es el matrimonio civil, de acuerdo a primera de Pedro capítulo 2, versículo 13, y carta a los Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Entonces, hermanos, acuérdese, repito, la iglesia no casa. La iglesia, hermanos, directamente no tiene autoridad en México. En Estados Unidos sí. Y en otros países, no sé cómo es allá en Guatemala, Venezuela, Salvador, todo Nicaragua, no sé cómo es allá. Que pudiera tener alguna diferencia. Bueno, entonces, en México, hermanos, cuando una persona va al juzgado civil, presenta los exámenes médicos y todos los requisitos, los padrinos y testigos o qué sé yo, bueno, llegan ante el juez y el juez incluso, hermanos, les habla también de la Biblia. Porque el matrimonio no es un juego tampoco para la sociedad. Y es cuando entonces, ¿cómo casarme? Bueno, hay que respetar propiamente las leyes terrenales. Y en este momento, hermano, las leyes terrenales, debemos entender que debemos someternos a toda institución humana. Esto incluye también el registro civil.
¿Por qué? Bueno, dice claramente porque por Dios han sido establecidas para nuestro bien. Por lo tanto, hermanos, entonces, ¿qué debemos hacer propiamente cuando damos la enseñanza o la plática a los matrimonios o a los jóvenes? Hablarle de todo esto. Hermanos, entonces, propiamente es importante entender que la unión libre no es válida por Dios. El matrimonio tiene muchos asuntos que le acabo de mencionar que son importantes directamente para entender, hermanos, el matrimonio. Básicamente, la relación autorizada por Dios. Hermanos, entonces, pues entendamos propiamente que ya las cosas secundarias dentro de un matrimonio, por ejemplo, que las arras y que la Biblia, y hermanos, son cosas opcionales, ¿eh? Eso tampoco está en la Biblia. La entrega de anillo no está en la Biblia. El lazo no está en la Biblia. No se necesita. Porque lo importante más que nada cuando vamos delante de Dios a tomar el compromiso para toda la vida es el compromiso del corazón y de mi mente. No necesito nada. El lazo no me va a amarrar. Lo que a mí me llama la atención de permanecer es Dios. Es su palabra. Es mi compromiso que hice delante de Él. Por lo tanto, el hecho de que yo tome un montón de moneditas plateadas o doradas y que las deposite en la mano de la persona que, bueno, cuando me casé con mi esposa, eso no garantiza que yo voy a proveer para ella. No. ¿Qué es lo que propiamente garantiza que yo voy a ser un proveedor para mi familia? Dios y su palabra. Porque mi compromiso es delante de Dios. Claro, la sociedad allí estuvo también. La familia allí estuvo, los hermanos allí estuvieron. Pero todo lo demás, hermanos, que hablamos propiamente, hasta la promesa. ¿Quién entrega a esta mujer? No es bíblico. No es bíblico, hermanos. Son detalles que la gente se adorna dentro de la ceremonia. Incluso cuando nos dicen, hermano, queremos hacer una ceremonia de acción de gracia de quinceañera. Bueno, tampoco está en la Biblia. No es el tema, ¿eh? Nada más quise comentarlo. Porque algunas veces, igual, ¿no? Pues que, hermano, queremos una lista de padrino de zapatilla, padrino de muñeca, padrino de salón, padrino... Espérame, pues, hermanos, yo no creo que sea correcto eso, pero en la boda, hermanos, lo más importante es el compromiso que hacemos delante de Dios. ¿Cuántos años tiene usted de casado? Sabemos que, bueno, no todos los matrimonios han funcionado como Dios ha querido, como Dios tenía en mente cuando nosotros nos casamos. Pero quiera Dios, hermanos, verdaderamente que la gente, todos, pudiéramos entender que, hermanos, verdaderamente es importante entender que Dios, hermano, nos ha llamado a tener un matrimonio para toda la vida. Entonces, bíblicamente, éticamente, podemos concluir solamente una cosa, hermanos. Que cuando alguien tiene la intención de vivir como marido y mujer, o deciden vivir juntos, no significa estar casados. Juan 4, versículo 15 al 19. Al contrario, eso no es un matrimonio. Eso se llama concubinato, no es aceptable por Dios. Y anteriormente, hermanos, el concubinato no era aceptable delante de las leyes terrenales tampoco. No. Hermanos, ¿por qué? Bueno, porque la sociedad decía, no, la esposa, donde está sentado, que están casados, es lo que tiene validez. Cuando alguien reclama la herencia o las cosas que dejaron, hermanos, tiene que haber un documento válido legal. Y ahora, como le vuelvo a repetir, el gobierno, la sociedad, ha tratado de suavizar las leyes y obviamente, hermanos, tratar de participar propiamente en el pecado, pues obviamente dicen que ya el matrimonio es importante y le dan la validez al concubinato. Tráeme una carta de concubinato y también te doy los derechos como si fuera la esposa. Bueno, lo puede hacer el Seguro Social, lo puede hacer el Infonavit, puede reclamar tal vez una herencia, algo que dejaron, pero delante de Dios, hermanos, no hay salvación así. La persona que practica inmoralidad sexual, que fornica, llámese adulterio, llámese unión libre, llámese homosexualidad o cualquier tipo de inmoralidad, va al infierno. Y eso es lo más triste. No es porque nosotros quisiéramos molestar y perjudicar a personas que están en la congregación y que porque queremos comer mole y queremos... No. Queremos que estén bien delante de Dios y que hagan su vida en compromiso como lo tenemos con Dios. Hermanos, porque ni Dios
ni las leyes terrenales, no en todos los países, ven al concubinato como realmente la equivalencia al matrimonio. No lo tiene. No es igual. Por lo tanto, hermanos, no podemos enfatizar algo que Dios ha dicho que no es aceptable. Y si la Biblia y las autoridades terrenales piden un certificado de divorcio que hace constar que el matrimonio ha sido disuelto cuando así lo cubre propiamente la situación, entonces es obvio que la implicación, hermanos, obviamente, tal vez hubo regularmente un certificado de matrimonio, hablaba de un matrimonio con otra pareja, que en este caso, hermanos, hay varones que andan brincando de cama en cama nada más. Por lo tanto, hermanos, es más fácil que la persona cometa más ese tipo de irresponsabilidad cuando básicamente, hermanos, no quieren comprometerse. Dejan hijos, tristemente, hermanos, a sufrir y los traen a este mundo a eso. Y ni siquiera les proveen alimento y cuidado. Por lo tanto, hermanos, que Dios ayude a estas personas que viven en concubinato sin darse cuenta, o salve lo sepan también que están en pecado y que necesitan arrepentirse y necesitan casarse por las leyes terrenales para estar bien delante de Dios y también delante de la sociedad. Acuérdese, Hebreos 13:4 dice que a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Por lo tanto, hermanos, también recordemos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Acuérdese también que nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Por lo tanto, hermanos, bueno, unión libre o concubinato no es aceptable por Dios. En algunos países no cubre propiamente lo que es validez como algo legal. No es legal. No, nunca el concubinato será igual a matrimonio. Nunca. El matrimonio es matrimonio, bendecido por Dios, establecido por Dios y definitivamente, hermanos, aceptado también por la sociedad y por las leyes terrenales. Hermanos, gracias porque... nuestra hermana Mari Rodríguez dice que sí hay hijos y más si hay hijos en el concubinato. Sí, hermana, acabo de comentar que los hijos propiamente no son hijos reconocidos, muchas veces ni tienen derechos tampoco como deberían. Por lo tanto, hermanos, traen muchas consecuencias propiamente, pero hablando de la pareja, propiamente, si mueren en concubinato, los dos van al infierno, definitivamente. Gracias por los comentarios, hermanos, sus comentarios son aceptados, enriquece también el tema y va a ayudar a otros hermanos. Así que, mi hermano, le agradezco que haya estado conmigo en esta tarde. Por favor, comparte este video también para que otras personas también puedan escuchar la palabra de Dios y sobre todo probablemente algo les ayude en su vida y probablemente en esa situación para que la puedan arreglar delante de Dios. Si Dios lo permite, hermano, la semana que entra nos conectaremos, pero me gustaría hablar de los argumentos que dan para defender el concubinato. Me gustaría hablar, probablemente haga esto la semana que entra. Estaré orando a Dios, hermanos, y quiero que usted se entere lo que dice la gente. Incluso muchos de la iglesia defienden al concubinato. Pero bueno, no podemos defender lo indefendible. Si Dios dijo que no, es no. Y por lo tanto, probablemente, hermano, la semana que entra sí comentemos eso. Bueno, ¿cuáles son los argumentos que se dan para defender y vivir en concubinato? Bueno, si Dios nos da vida, lo haremos. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos de acá, Mensaje de Amor para Salvación, de la radio 87.9 FM, su radio amiga en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, la Iglesia de Cristo Paso Real. Hermanos, allá les enviamos saludos y bendiciones. Y también Daniel Guevara, saludos, mi hermano. Gracias por saludar. Dios les bendiga, hermana Mari, gracias por los comentarios. Roberto Davis Patterson también, saludos. Vicky Manuel, en la ciudad de Monterrey. Laura Álvarez, mi esposa, me está oyendo. William Rayo, es de Nicaragua, me parece. Hermano, Dios le bendiga, gracias también por su comentario. Margarito Lucio, en Matehuala, San Luis Potosí. Mi hermano está ahí en Matehuala. Erasmo Rodríguez, en Matamoros, o tal vez en Broadville. Mateo Jasso, Matamoros. Erasmo Rodríguez, María Canales, no sé de dónde. Rafael Rodríguez, Matamoros. Martín Palomo, bendiciones, mi hermano, en Matamoros, Tamaulipas. Nancy Karina,
Saludos, Nancy, allá en Matamoros, de las Juarecitas, decíamos. Sandra de la Cruz en Broadville, Texas. Juan Palacios, allá en Pecos, Texas. Saludos, mi hermano Elizabeth Hernández. Saludos a mi hermana, allá en Matamoros también. Amparo Briones, también mi hermana Amparo, es de Matamoros, Tamaulipas. Bien, Judith Infante Villegas, saludos, mi hermana, gracias por sus saludos. Cristina Orozco, Daniel Cerda, Lisbeth Rodríguez y otros hermanos más. Bien, vamos a despedirnos, hermanos, a través de la oración. Le damos gracias, Padre nuestro que está en el cielo, porque es bueno, ha conservado nuestra salud en esta pandemia. A más de un año, Dios, usted ha cuidado de sus hijos. Otros han sido perjudicados, pero siempre sabemos que su gracia nos sostiene. Y sobre todo, Padre, aquellos que han partido, han dejado este mundo, pero a través de la fe también. Y sabemos que están en el descanso eterno. Cuide de nosotros, Padre, que quedamos todavía, que queremos permanecer con la ayuda de usted. Y pedimos, Padre, que nos ayude a través, pues ya sea con la vacuna, ya sea con el cuidado, ya sea con cualquier medio que podemos utilizar para mantener siempre nuestra salud. Bendiga a Dios a su iglesia en la faz de la tierra, a mis hermanos de Matamoros, de Broadville, de todos los que están conectados también, Padre, pedimos su bendición y que siga ayudándonos Dios a que sigamos aprendiendo de su bendita palabra para que nuestra fe siempre sea fortalecida y entendamos el buen propósito de usted para nuestras vidas. Despídanos en paz de esta transmisión, mas nunca de su presencia. Queremos caminar siempre en este mundo de su mano, sabiendo, Padre, que usted es nuestro pastor, que nos lleva por los pastos verdes para ser alimentados espiritualmente y sobre todo nos cuida con su sombra protectora. Gracias porque sabemos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Queremos permanecer allí, delante de usted, obedeciéndole, viviendo sus mandamientos y agradándole en todo lo que hacemos. Gracias por mi familia, por mis hermanos, por nuestras amistades, por todos aquellos que están conectados también. Pedimos, Padre, de su bendición para que usted siga cuidando de todos y ayude a mis hermanos en necesidades. Bendiga también a Mensaje de Amor para Salvación, porque tiene el ministerio de llevar su palabra a tantas naciones, a tantas personas en diferente lugar. También bendiga ese ministerio aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas. Anteriormente yo mencionaba Tampico, estamos en Madero, pero pedimos que su gracia siga sosteniéndonos, Padre, y nos permita seguir adelante siempre sirviéndole. Pedimos que su palabra siempre caiga en tierra fértil, que son nuestros corazones, para que podamos valorar siempre nuestra vida y sobre todo nuestra fe. Gracias, Padre, bendiga a mis hermanos, despídanos en paz, cuide de cada hogar representado, de cada hermano también ayude sus necesidades, que no sé sus necesidades, usted las conoce, pero pedimos bendición según la necesidad y según su voluntad en la vida de todos y cada uno de mis hermanos que están conectados y todas las familias también. Despídanos en paz y se lo pedimos, agradecemos, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, muchas gracias y que el Señor les bendiga.